Bueno, interpolación de Newton con puntos de diferente separación. Habíamos visto Lagrange, la interpolación de Lagrange, donde la separación podía ser cualquiera. Podía ser uniforme o no uniforme. Vimos Newton, tabla de diferencias. Tanto hacia adelante como hacia atrás, la separación uniforme. Uniforme. La separación tiene que ser uniforme. Es decir, definíamos un H. Un H era xn más 1 menos xn y era válido para todo par de x. Para todos x vecinos, xn más 1 menos xn, se mantenía constante en toda la tabla. En Newton, tabla de diferencias divididas, la separación es no uniforme. Es decir, Lagrange, no importa cómo sea la separación de puntos, siempre utilizamos lo mismo. Pero en Newton, si la separación es uniforme, usamos tabla de diferencias. Si la separación no es uniforme, no podemos definir un H, utilizamos la tabla de diferencias divididas. ¿Se entiende? En Newton hay dos formas, dependiendo de cómo sea la separación entre punto y punto, entre la X de cada punto, la abscisa de cada punto. ¿Correcto? Bien. Para este análisis, porque necesito pizarrón. Y vamos a hacer la tabla de diferencias divididas. Acá no tiene una variable local, no define una variable local, pero define una tabla que es un poquito diferente. Vamos a hacer X n f de x n. X0, X1, X2, X3, X4, son 5 puntos, tenemos un polinomio de cuarto grado. F de xn sería f de x0, f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4. Bien, está ahí bárbaro. Ya se me fue un poquito este. Se me fue para allá. Vamos a hacerlo un poquitito más prolijo. Ahí. X1, X2, X3, X4. Bien. Y ahora pasamos a hacer la tabla de diferencias divididas. Las diferencias de primer orden sería delta F, estarían dadas por la primera. Delta F1 es igual a f de x1 menos f de x0 dividido x1 menos x0. Bien. Delta F2
estaría dado por f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Delta f3 estaría dado por f de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x2. Y delta f4 son 5 puntos, tengo 4 deltas de primer orden, f de x4 menos f de x3 sobre x4 menos x3. Esas son las deltas de primer orden. Vamos a ver las deltas de segundo orden. Las deltas de segundo orden serían 3. Delta de segundo orden 1. Sería delta F2 menos delta F1 dividido, fíjense acá, sería x2, a x1 lo paso de largo, x2 menos x0. ¿Se entiende? Esta y esta, la más grande del denominador este y la más chica del denominador este, o la más, el subíndice más chico, ¿no? No el valor de la. Bien, delta 2, segundo orden 2, sería delta de primer orden 3 menos delta de primer orden 2, dividido, delta 3 menos delta 2 sería x3 menos x1. x3 menos x1. Es decir, ahora este va con este. x2 no lo considero acá. Finalmente, delta de segundo orden 3 sería delta f4 menos delta de primer orden 3 sobre x4 menos x2. ¿Sí? Fíjense que en el denominador ahora tenemos tomados a 2 intervalos. Sería x4 y x2, el último. ¿Ven? Entonces, x2 menos x0, x3 menos x1, x4 menos x2 son los denominadores. Ahora vamos a hacer los de tercer orden. Bien. Sería delta de tercer orden 1, delta de segundo orden 2, menos delta de segundo orden 1, dividido, ¿dividido qué? Ahora, x3 menos x0. Delta de tercer orden f2 sería delta 3 de segundo orden menos delta 2 de segundo orden dividido x4 menos x1. No me quedó ahí lugar para el delta de cuarto orden, que hay uno solo. Lo vamos a escribir acá abajo. El delta de cuarto orden va a ser igual al de tercer orden 2 menos el de tercer orden 1 dividido x4 menos x0. Todo el intervalo. Bien.
Esto iría allá, a continuación, allá. Iría acá. Delta cuarto. Esta es la columna. Bien, pizarrón es chiquito, la letra es grande. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Ahora, ¿cómo hacemos el polinomio? El polinomio f de x, acá no usamos variable local, acá no usamos coeficientes binomiales, sino directamente desarrollamos a partir de f de x0, f de x0 más delta f1 x menos x0 más delta segundo orden f1 x menos x0 x menos x1 más delta tercer orden f1 x menos x0 x menos x1 x menos x2 más seguimos acá abajo delta de cuarto orden f1 x menos x0 x menos x1 x menos x2 x menos x3. No hay un x menos x4, llega hasta x menos x3. Bien. Es mucho más sencillo que los otros dos porque no tenemos que definir una variable local y no tenemos que definir los coeficientes nominales. Bien. Y es para puntos de separación no uniforme. ¿Tá? ¿Hacemos un ejemplo? Bueno, asumo que... ¿Cómo? Bueno, le decía, para hacer el ejemplo. Listo. Mi internet funciona muy mal. Vamos a borrar entonces esto para tener espacio para hacer un ejemplo. Bueno, vamos a ver. Xn, f de xn. Vamos a tomar 0, 1, 1,5, 2,5. Bien. Acá tengo 1 de diferencia, acá 0,5 y acá nuevamente 1. F de xn vamos a darle 0,35, 0,47, 0,83, 0,52. Bien, esos serían los puntos. La primera diferencia dividida es 0,47 menos 0,35. Vamos a escribirlo para no equivocarnos. Dividido 1 menos 0.
La segunda diferencia sería 0,83 menos 0,47 dividido 1,5 menos 1. La diferencia sería 0,52 menos 0,83 dividido 2. Bueno, esto es 0,12. Acá tengo 0,83 menos 0,47. 13 menos 7, 5. 7 menos 4, 3. Dividido 0,5 sería 35, 0,7, ¿no? 0,72. Si tienen calculadora. 0,72, profe. ¿Cómo? 0,72. A ver. $0,83, 13 menos 7, 5. Me llevo 7 menos Ahí 4, me da lo mismo que el 3. autor, 0,72. 0,72. Bueno. Acá tengo 1 abajo y arriba tengo 1 menos 0,31, ¿no? Sí, está bien. Deltas F. Deltas segundas sería esta menos esta, 0,72 menos 0,12. Eso me va a dar 0,6. Y abajo iría 1,5 menos 0. $0,4 me da, profe. Bien. El otro sería menos 0,31 menos 0,72 dividido 2,5 menos 1. ¿Eso cuánto les da? Menos 0,68. Menos 0,68. A ver, un poquito más. La última, la de tercer orden, nos va a dar un polinomio cúbico. Sobre 2,5. Eso les da igual a menos 0,432. 0,432. Bueno, ya tenemos todo para armar el polinomio que pasa por esos 4 puntos. Para armar ese fx, hacemos f de 0, 0,35 más 0,12, x menos x0 que vale 0, x más 0,4 por x menos 1 más menos más 0,4 menos 0,432 x menos 1 x menos 1,5.
Bien, ese sería el polinomio. Vamos a verificarlo. Vamos a usar el GeoGebra, ¿sí? Para graficar los puntos y graficar el polinomio. Entonces vamos a poner el GeoGebra y compartir el GeoGebra. Esto lo podemos poner arriba. Siempre molesta esa parte. Poder utilizar. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Los puntos primero. Vamos a poner la barra de entrada. Disculpa. Los puntos serían a 0,0.35. Ese sería el A. El segundo sería 1,047. 1,047. El otro sería 1,5, 0,83. Y el último sería 2,5, 0,52. Bien, esos son los puntos. Esos serían los puntos. El polinomio sería 0,35. Vamos a poner F para que lo vaya graficando. F igual 0,35 más 0,12 Bien, ahí tenemos la recta que pasa por A y B, más 0,4 x menos 1. Ahí tenemos el cuadrático que pasa por los tres primeros puntos. Y a esto tenemos que ponerle menos 0,432 x menos 1 más x menos 1,5. Y ahí tenemos la cúbica que pasa por los cuatro puntos A, B, C y D. Bien. Esto es lo que queríamos hallar. Muchas veces nos interesa para hallar, por ejemplo, el área debajo de la curva. Acá la parte interesante. Función f de 0 a 2,5. Esa es la parte que podemos, como es interpolación, de acá no sabemos para dónde sigue, de acá no sabemos para dónde sigue. Esto es lo que podemos asegurar. Esos son los puntos que podemos interpolar. Bien. A ver, esos son los puntos que podemos interpolar. Podemos calcular también la integral.
cualquiera, a ver si tenemos. Hay una a ver si me deja poner en español. Okay. Acá, lenguaje. Ahora sí. Suma rectángulos. Suma rectángulos en suma trapezoidal. Suma trapezoidal. La función es f. El extremo inferior es 0. El extremo superior es 2.5. Y el número de trapecios que queremos poner, supongamos que son 80. Bien. Ahí tenemos el valor del área debajo de esa curva, que sería la integral. Entonces, si tenemos una serie de puntos, queremos hallar, integrar, pongamos que es un gráfico espacio-tiempo, la integral inferior de velocidad-tiempo, perdón, el área estaría dando el espacio. Por ejemplo, si tenemos un móvil que pudimos medir estas velocidades a intervalos no muy grandes, podemos aproximar el espacio que recorrió. Ese es un ejemplo. Después también podemos derivar, podemos hallar la recta tangente. Tangente a esta curva. Vamos a poner tangente. Punto función. Bien, ese punto, esta función. Punto B, función F. Y ahí tenemos la recta tangente. ¿Sí? Podemos definir en lugar de B, poner otro punto, pongamos el E, y la tangente, punto función, punto E, y la función F. ¿Por qué, otro punto distinto? Porque estos son puntos fijos. Este punto pertenece a la curva, me puedo ir moviendo y puedo ir viendo cómo varía la tangente acá. Ahí vale 0,5. Entonces puedo medir velocidades. 0,19, 0,16. Puedo ubicar el mínimo. Puedo ubicar el mínimo por acá, cuando la recta es horizontal. Puedo ubicar el máximo de la recta horizontal, 0,97, sería el máximo. ¿Bien? Mientras que el mínimo sería, lo vemos ahí, 0,19.
Bien. Podemos calcular la tangente en cualquier punto. Esa tangente también la podemos dibujar más corta. Ya h entre 0 y 5. Bien, entonces tenemos la recta tangente ahí. Bien, podemos ver las particularidades. Bueno, esto sería todo por hoy. Ya nos dejamos de jugar y nos encontraríamos la próxima clase para ver integración numérica. Bien, aquí ya dejaremos de